Bueno, pues hay que prepararse, porque a partir de 2026 vienen cambios importantes en la nómina. En este análisis vamos a desgranar los 4 ajustes fiscales que van a afectar a lo que cobramos a final de mes, para que se entienda perfectamente qué es lo que va a pasar. Esta va a ser la ruta. Primero veremos por qué va a cambiar la nómina. Después nos metemos de lleno con el famoso impuesto de equidad. Analizaremos también esa subida un poco fantasma del IRPF, veremos las novedades para los sueldos más altos y por último entenderemos el porqué de todo este tinglado. Vamos directos al grano. La conclusión principal es que para una gran mayoría la nómina neta se va a ver reducida a partir de 2026. Ahora vamos a ver paso a paso por qué va a ocurrir esto. Y aquí está la pregunta del millón, claro. ¿Por qué va a bajar el salario neto? Pues mira, no es por una sola cosa, ¿eh? Es una combinación de varios factores que vamos a ir desglosando uno a uno. El primer protagonista de esta bajada tiene un nombre que suena bastante serio: el mecanismo de equidad intergeneracional. Se trata de una pieza clave que tiene un objetivo muy concreto: ayudar a financiar las pensiones del futuro. Entonces, ¿qué es esto del MEI? Pues en pocas palabras, es un impuesto que pagamos absolutamente todos los trabajadores, ya sea por cuenta ajena o como autónomos. ¿Y para qué? Pues para ir rellenando la famosa hucha de las pensiones. Si lo miramos en cifras, la cosa queda así. El MEI sube del 0,8% actual al 0,9% en 2026. Hay que decir que la mayor parte la pone la empresa, un 0,75%, y el trabajador aporta el 0,15% restante. Y para que esto no se quede en porcentajes, ¿de cuánto dinero hablamos? Pues se traduce en un impacto máximo de 92 euros al año por trabajador. Esa es la cantidad tope que este aumento del MEI puede llegar a restar de una nómina a lo largo de un año. Pasamos al segundo factor, que es un poco más sutil, una especie de subida oculta del IRPF. Y la causa principal de esto es la inflación, combinada con que los tramos del impuesto no se están actualizando. Y es que aquí está el kit de la cuestión. Hay partes clave del IRPF, como el mínimo personal por el que no se pagan impuestos, que llevan congeladas desde el año 2015. Si a esto le sumamos una inflación que se prevé del 2,7%, ¿qué pasa? Pues que aunque el sueldo suba para compensar esa inflación, una parte más grande de ese sueldo entra en un tramo de impuestos más alto. En la práctica, se acaba pagando más sin que la ley cambie oficialmente. Ojo, hay un pequeño apunte que hay que tener en cuenta, y es que durante 2026 se va a seguir devolviendo dinero de impuestos que se pagaron de más entre 2021 y 2024. Esto podría aliviar un poquito la bajada, pero vamos, no cambia la tendencia general. Vale. Y ahora vamos a centrarnos un momento en los salarios más altos, porque para ellos también hay novedades importantes. Se tocan las bases de cotización y además aparece una nueva cuota de solidaridad. Aquí la clave es un desequilibrio muy claro. La base máxima por la que se cotiza sube un 3,9%, pero la pensión que se va generando con esa cotización extra solo sube un 2,7%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se cotiza más, pero ese esfuerzo no se traduce en la misma proporción a la hora de calcular la pensión futura. Y esto nos lleva a un concepto totalmente nuevo, la cuota de solidaridad. Es básicamente un nuevo impuesto que solo se aplica a la parte del sueldo que está por encima de la base máxima de cotización. Hasta ahora esa parte del salario no cotizaba y a partir de 2026 va a empezar a hacerlo. Y no es una tarifa plana, funciona por tramos, es progresiva. Empieza en 1,15% para el primer trozo de salario que supera la base máxima, sube al 1,25% en el segundo y llega hasta el 1,45% para las rentas más elevadas. La lógica es que quien más gana por encima de ese tope, más aporta. Muy bien, ya hemos visto el qué, ahora toca entender el por qué. Y la razón de fondo de todos estos movimientos es una, y es muy clara: intentar asegurar que el sistema público de pensiones sea sostenible. Entonces, ¿por qué hacen falta estas medidas ahora? Pues por un tema demográfico de primer orden. La generación del baby boom, que es la más numerosa de nuestra historia, está llegando en masa a la edad de jubilarse. El objetivo es simple: recaudar más para que la hucha de las pensiones aguante y pueda pagar a todos los futuros pensionistas. De hecho, el diagnóstico que justifica todo esto se resume en una frase muy contundente: el sistema es insostenible. Esa es la idea de partida, la razón por la que se considera que hay que actuar ya. Y es muy importante tener claro que esto no es un parche temporal para nada. La previsión es que estos nuevos impuestos se queden con nosotros durante los próximos años. Son parte de una estrategia a largo plazo para hacer frente a este reto enorme que es financiar las pensiones. Y con esto llegamos al final. Todas estas medidas buscan reforzar el sistema, está claro. Pero la gran pregunta, la que se queda flotando en el aire es: ¿serán suficientes? ¿Serán la solución definitiva para el sistema de pensiones en España? Esa es una cuestión que sin duda va a marcar el debate en los próximos años.